Es alegre llegar al inicio de una semana nueva. Es motivo de darle gracias a Dios. Uno celebra las etapas de la vida, celebra el fin de año. No celebramos muy frecuentemente el fin de mes o el fin de semana. Hay gente que sí celebra el fin de semana, pero con chupe. Nosotros debemos de estar agradecidos con Dios porque hemos concluido una semana de labores en donde la mano, la gracia, el favor del Señor no nos han desamparado. Hemos tenido sustento, hemos tenido techo, un abrigo, aunque ahorita no lo necesitamos mucho, pero no estamos desnudos. Hemos tenido agua para bañarnos, sería darle gracias al Señor. Gracias a Dios porque iniciamos esta semana, la iniciamos con el pie derecho, viniendo a la casa del Señor a escuchar su palabra, a escudriñar en ella, a inquirir en Él. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 138 y nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en www.radiofaro.es.tl y 105.9 del FM. A los hermanos de Radio Maranata de Jalapa, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, Radio Visión Santa Catarina Mita 106.9 del FM y Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1. El saludo a los hermanos del canal cristiano, el Buen Pastor TV en San Manuel Chaparrón. Leemos los versículos 6 al 8 y dice así: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hacemos cierto énfasis en el versículo 7. Y dice, si anduviere yo en medio de la angustia. Tenemos en la Biblia circunstancias tremendas de la vida que se dieron en épocas de antaño. Vemos a un Noé que es sobreviviente del más grande cataclismo universal habido hasta el día de hoy. Fíjense lo que estoy diciendo. Hoy estábamos viendo ahí un video del tsunami en Japón y se queda uno sorprendido, ¿verdad? El que sucedió en 2011, el 11 de marzo de 2011, y uno se queda sorprendidísimo de ver aquella inmensidad de agua metiéndose al terreno, a la tierra seca y llevándose los edificios, los barcos metiéndose, y una destrucción, una devastación increíble. Se habla de unos 45,000 muertos y otros 45,000 desaparecidos, o sea, cerca de 100,000 gentes. 100 veces 1,000. Qué tremendo. Pero en épocas de Noé, vemos a este hombre que sobrevive él, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su mujer, 8 gentes sobreviven. Y de ahí todo lo creado es destruido. Tremendo. Vemos circunstancias trágicas a nivel más personal. Vemos a 3 jóvenes que son sentenciados a muerte por no quererse inclinar y adorar la imagen que el rey había hecho de su persona. El rey era tan vanidoso que decía, ay, qué bonito soy, como me quiero. Y se hizo una imagen de oro y le dijo a la gente que tenían que adorar esa imagen. Y que el que no se arrodillara, se postrara delante de aquella imagen, lo iban a meter a un horno de fuego. Y aquellos 3 varones eran varones, o sea, sabían que eran varones. Hoy hay muchos que no saben si van o vienen, pero aquellos eran tres hombres, 3 hombrecitos de verdad, que cuando el rey les dice tienen que humillarse y doblar sus rodillas delante de esta imagen, le dicen, si nos vas a meter al horno de fuego por no adorar tu imagen, métenos ya. Y él les dice,
pero ¿qué Dios puede librarles a ustedes de mi mano y de mi horno de fuego? Y ellos le contestan, Jehová nuestro Dios puede, pero si no lo hace, por cuanto Dios es soberano, de igual forma no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen. Fíjense que la vida quiere capricho, que uno se encapriche por cosas buenas. Hay gente que es caprichuda por tonteras, se ponen a hacer berrinche y patalean, gritan, lloran, babean, se tiran al piso. Pero es importante que nosotros agarremos capricho por las cosas buenas. Encapríchese por Dios. Que sí, que me hacen malos gestos en la iglesia, que escupen cuando me miran pasar, que se esconden. Mire, que a usted no le importe, usted encapríchese por las cosas de Dios. Sigamos adelante. Y se dan angustias, situaciones como dice el versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia. Realmente la Biblia no nos exime a nosotros de padecer. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dificultades van a venir. El salmista dice, si anduviera yo en la angustia. Él está consciente de que las dificultades vienen a la vida. Triste cosa es andar angustiado en momentos difíciles de la vida. Sin embargo, hemos de decir que es una bendición estar en medio de problemas, puesto que en medio de los problemas se encierra una promesa muy especial de parte de Dios. Y esa promesa dice que las angustias son el instrumento de Dios para vivificarnos. Si anduviere yo en la angustia, dice, tú me vivificarás. ¿Qué es vivificar? Estos últimos días que el calor ha sido extremo, ahorita ya nos llovió un poquito, pero hay un poquito de grama que estoy ahí cuidando y cuando me daba cuenta estaba pero bien marchita, secándose. Una mimata de whisky que casi se secaba. 2-3 días de no regarla y ya era problema. Y había que irle a tirar agua, pero en la tarde, después de que le echaba agua, recobraba la vida. Los problemas nos hacen recobrar la vida, porque en medio de los problemas Dios nos fortalece. El apóstol Pablo dice, hecho estoy, dice, a padecer necesidad, a aguantar hambre, a ser azotado, a ser perseguido. Acostumbrado estoy a tener y a no tener, dice. Todo eso lo puedo porque Cristo me vivifica. Él me fortalece. Hermanos, es necesaria la aflicción, es necesaria la lucha, es necesario que seamos sometidos a diferentes pruebas. Santiago dice, refiriéndose a lo mismo, que nosotros nos demos por dichosos. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. Y también dice que es bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, la dificultad, el momento de angustioso, porque después de que ha resistido recibirá la corona de justicia que le dará el Señor. Hermanos, es necesaria la prueba, pero en medio de la prueba está el Señor. Un Noé que es sobreviviente del diluvio universal. Pero ¿cómo sobrevive Noé si no es por la presencia misma de Dios que lo lleva a construir un arca? Dice la Escritura que Dios mismo cerró la puerta del arca para que no entrara agua ni se filtraran los chutes, ¿verdad? Los metidos, los que no habían querido creer en Dios. Dios mismo cerró la puerta para proteger la vida de Noé y su familia. Y en el horno de fuego aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron sometidos a prueba y metidos al horno de fuego por no humillarse delante de la imagen del rey. Dice la Escritura que cuando el rey miró hacia adentro del horno, no habían 3, habían 4. Y se espantó y dijo, ¿no fueron 3 los que yo mandé echar en el horno de fuego? ¿No mandé yo que calentaran el horno 7 veces más de lo normal? Y estos 4 que están ahí se pasean libremente como que si nada. Y es más, el 4º hombre tiene el aspecto de uno de los dioses, dice.
Era Jesús mismo que estaba en medio de la tribulación de aquellos 3 varones que no se negaron, o mejor dicho, que se negaron a adorar a un Dios falso. Hermanos, en medio de la tribulación el Señor está con nosotros. En medio de la dificultad el Señor sigue con nosotros. Encaprichémonos y no dejemos el camino del Señor. Aunque otros se vayan, quédese usted. Aunque otros se burlen y digan, yo ya probé, y eso, que usted que le cree al hijo de don Rufino, usted no me cree a mí, créale a la palabra del Señor. Usted siga adelante, porque no importa la dificultad, no importa la lucha. Cuando estamos en problemas es cuando el Señor nos inyecta vida, nos vivifica, dice la promesa esta. Si tengo una promesa tan grande como esta, al final, ¿y qué me importa la prueba? ¿Qué te importa a vos a mí? Díjola. ¿Qué importan las pruebas si el Señor está con nosotros? En otro lugar el salmista dice, si mi padre y mi madre me abandonaran, con todo y eso, Jehová me recogerá. Quédese con Cristo. Podríamos perderlo todo, familia, amigos, posesiones económicas, podríamos perderlo todo, pero nunca te quedes sin Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña aquí el Señor? Que tú me vivificarás, dice. Es decir, que tendremos más vida en medio de las tribulaciones, tendremos más energías, tendremos más fe. El Señor va a purificar nuestras almas a través de las dificultades. En medio de la enfermedad, en medio de la lucha es cuando más se siente el poder de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero en mis momentos de mayor enfermedad, cuando he estado en medio de una gran dificultad, es cuando he recibido las más lindas revelaciones de Dios. Es cuando el Señor ha hablado a mi corazón y guardo en mi haber, en mi memoria, bonitos recuerdos de cuando he estado más angustiado. Ahí ha estado el Señor. No sucede con frecuencia que las contrariedades nos reaniman como un soplo de aire fresco cuando estamos a punto de desfallecer. ¿No es cierto que en medio de las dificultades hay un poder que nos levanta y la gente se sorprende y dice, ¿y cómo aguanta? ¿Cómo le hace? ¿Qué tiene este hijo de don Rufino? Tengo a Cristo, y eso es lo que hace la diferencia. Se enfurecen nuestros enemigos y sobre todo nuestro mayor enemigo, que es Satanás, se molesta cuando nos ve triunfar, cuando nos ven de pie. Hace ratos que quisieran vernos caídos, pero el Señor nos sostiene de pie. Dice el versículo 7 que estamos viendo, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, dice el salmista, y tu mano derecha me salva. Hermanos, al final de cuentas, perdóname si estás sufriendo una tribulación, un momento difícil de tu vida y mis palabras te suenen un tanto triviales cuando te digo, ¿y qué importa tu problema si tienes a Cristo? ¿Y qué importa tu dificultad? ¿Qué importan tus luchas? ¿Qué importa ese dolor del cual te quejas? Más bien gózate que el Señor está contigo. Más bien alégrate que no estás solo, porque en medio de la tribulación Él nos vivifica, nos da una doble porción de vida, de energía, de fe. Es a través de los problemas que el Señor pule nuestro carácter y nos lleva a otros niveles, a otras dimensiones de la fe y de la vida cristiana. El Señor extenderá su brazo para pelear contra nuestros enemigos. No necesitamos nosotros ir a pelear. No necesitamos nosotros contestar palabra alguna. No necesitamos nosotros ir y defender nuestros derechos. No necesitamos nosotros pelear por nosotros mismos. Será mejor que nuestras energías las empleemos en servirle a Dios, porque al final Dios extenderá su brazo y su brazo es más potente que el nuestro para defendernos y luchará contra nuestros enemigos mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. De ahí que dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré.
Así es que no tenemos nosotros por qué preocuparnos por pelear. ¿Y cómo le voy a contestar? ¿Y qué voy a hacer yo en respuesta a sus atrevimientos, a sus insultos, a sus provocaciones? Nada tenemos que hacer. Ocupemos esa energía que el Señor nos da al vivificarnos en servirle al Señor, en predicar su palabra, en seguir adelante, porque al final quien pelea nuestras batallas es el Señor. Con la diestra de su poder y de sabiduría, Él nos salvará. ¿Qué más podríamos desear? Si anduviere yo en medio de la angustia, el Señor me vivificará. Contra la ira de mis enemigos extenderá su mano y me salvará su mano derecha. Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire, no venimos al mundo a sufrir, como dicen algunos. Dios tiene propósitos claros para tu vida, y este problema, esta dificultad que a lo mejor tienes en tu vida, no son el fin de tu vida, no se ha acabado tu existencia. El Señor no permitirá que sucumbas sin antes haber cumplido el propósito que Él tiene para ti. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú estás en medio de cualquier tribulación. Oh alma mía, medita en tu corazón esta promesa tan linda. Hasta puedes hacer de esta promesa un canto de confianza y de consuelo en medio de ese momento que estás pasando. Y pedimos, Señor, en esta hora que nos vivifiques. Dejamos todo lo demás en tus manos, Señor, nuestros problemas, nuestras luchas, como dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre ti. Porque estamos seguros, Señor, de que tú nos favorecerás en todo, como tu promesa lo dice. No desampararás la obra de tus manos. Y quiero decirte, hermano, hermana, tanto en este recinto como quien haya de escuchar esta grabación, que en medio de este momento de dificultad, en medio de este momento de lucha, de prueba, de necesidad, tú no estás solo, no estás sola. El Señor está con nosotros, nos sostendrá con su mano derecha, extenderá su mano en contra de nuestros opresores para defendernos. Oh, como dice el Salmo, Jehová va delante de mí cual poderoso gigante. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, por esta semana, por esta palabra que has puesto en mis labios, Señor. Ruego que haya cumplido el propósito para el cual la enviaste. Que no retorne vacía, sino que cumplas todo tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.